Hoy en el enganche, Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? Hemos tenido la primera gran final de la temporada en el fútbol sudamericano con el partido final, la clave en Asunción, en la capital de la Conmebol en Paraguay, la finalísima de la Copa Sudamericana, que ya sabéis es como la Copa de la UEFA, como la Europa League trasladado al fútbol europeo. El segundo título más importante del fútbol sudamericano. Campaña clave porque de alguna manera iba a poder romper esa aura de protagonismo absoluto y completo del fútbol brasileño, con la presencia una vez más de uno de sus clubes, Atlético Mineiro, que era favorito evidentemente por todo lo que conlleva, porque es un gigante brasileño, porque tiene una masa social brutal, porque económicamente ahora mismo ya sabemos que cualquier club brasileño tiene una capacidad monetaria, financiera, de atracción de estrellas tremenda. Atlético Mineiro lo es, tiene muchísimas estrellas. Y al otro lado estaba el gran club de barrio de Buenos Aires, de Argentina, que es Lanús, el Granate. He intentado vestirme un poquito de Granate para dar pistas, porque evidentemente fue el protagonista de la noche. El equipo de Pellegrino, el equipo del barrio trabajador por decreto y uno de los que más ha crecido dentro de lo que es el fútbol bonaerense y dentro de lo que es el fútbol argentino. Los últimos 30 años, evidentemente, Lanús era un equipo de barrio que llegó a estar en la C, es decir, en el tercer nivel incluso de fútbol argentino, y que además ha tenido incluso en su afición, en sus hinchas, esa necesidad de tener que apostar, de tener primero que defender el patrimonio, y lo digo literal, porque pasaron de tener tablones de madera en su estadio a que ellos mismos pusieron cemento y horas de trabajo para que ese estadio fuera de alguna manera un poquito más seguro. Es decir, han ido dando pasos adelante, han ido avanzando y sí, han ganado su segunda Copa Sudamericana, porque el campeón de este año ha sido Lanús. Así que lo primero que quiero hablar es evidentemente de todos los detalles que nos ha dejado esta finalísima. He preparado un vídeo súper chulo, café para muy cafeteros, como me gusta decir, pero antes de que demos paso a todos esos detalles, quiero que dejéis por aquí los comentarios. ¿Qué os ha parecido la final? Si os gusta este torneo, si os ha sorprendido la irrupción de repente otra vez más de bueno de Lanús, de si el Granate tiene simpatía, no cae bien, hay quien lo junta un poquito más a la afiliación con la AFA actual y eso es un poco polémico. Yo creo que es uno de los equipos que mejor rendimiento ha sabido sacar en las últimas 3 décadas, básicamente, desde un equipo de barrio hasta ahora mismo trascender tanto y estar vigente, porque puede ganar todavía la Liga Argentina, ha quedado segundo de su grupo y ha vuelto a ganar la Copa Sudamericana con una humildad tremenda y prácticamente sin grandes fichajes, sino dando voz y voto a aquellos que fueron importantes, porque es un equipo plagado de jugadores que nacieron en Lanús o que fueron importantes en Lanús antes de ser vendidos al extranjero y ahora están muchos de ellos de regreso. Así que es un equipo muy particular que, como digo, ha ganado su segunda Copa Sudamericana, una noche tremenda en Asunción. Pero quiero vuestros comentarios, quiero que os suscribáis al canal, quiero que deis al me gusta, la campanita para que os activen y así os avisen de todo el contenido que generamos día a día. Recuerdo que estamos en los shorts también, que no solo tenemos vídeos largos, en la zona de shorts de YouTube podéis disfrutar también. Tenemos contenido exclusivo también en Instagram, en Fibers y en TikTok. Así que por ahí estamos, el enganche, búscanos, te va a encantar. Esto es canal 100% de fútbol internacional. Dicho lo cual, nos vamos a meter directamente en lo que ha sido la finalísima. Y lo primero, es verdad, quiero mostrar cómo terminó todo, porque ese título de Lanús viene de alguna manera a premiar lo que ha sido uno de los proyectos más crecientes en los últimos tiempos. El recorrido de Lanús ha sido tremendo y no hablo solo de este torneo. Es un equipo que evidentemente tiene que vivir en la incapacidad para ser solvente económicamente al nivel de la gran mayoría de clubes que tiene rivales en la propia Copa Sudamericana. Es un equipo que sabe sacar provecho muy bueno, además, de esa armonía entre lo que ha sido su presidente, Nicolás Russo, que ha regresado a la institución, que ya fue mítico, que es el presidente que más tiempo ha estado en el club, es la tercera vez que es presidente, ha sido CEO, ha sido directivo de todo tipo y ahora ha sido otra vez presidente. Pero es un hincha
internamente, más allá de que sea directivo, porque él mismo en su momento pidió a su tío italiano, porque Lanús es una mezcla, ese barrio de obreros llegados hace muchísimo tiempo, evidentemente de España, de Italia. En el Granate encontraron ese nexo de unión futbolero y el propio hoy presidente pidió a su tío italiano en su momento que le ayudara que le pidiera solicitada de alguna manera que le ayudara a prestarle una mezcladora de cemento que tenía en su momento para que los tablones de madera que se rompían y que provocaban un montón de heridas y de situaciones anómalas en el estadio de Lanús se convirtiera en cemento. Y ellos mismos trabajaron para eso, los hinchas. El propio presidente lo hizo. Es decir, eso de alguna manera te da una sensación de cómo este equipo ha tenido que crecer e ir transformándose con lo mínimo económicamente. Recuerdo algunas cosas por aquí más que me he apuntado, porque como he dicho antes, llegó a jugar en la C, en el fútbol argentino, es decir, tocó muy fondo el Lanús hace no demasiado. Evidentemente la gente recordará el Lanús seguramente más renovado o que empezó a aparecer en nuestra vida fue con Héctor Cooper, con el Caño y Bagaza, ese tipo de momentos de alguna manera colocaron al equipo de Lanús un poquito más en la élite, pero realmente es uno de los muchísimos equipos de Buenos Aires y aunque tiene una hinchada súper fiel, esa hinchada es muy propia. Es decir, los aficionados son tan del barrio que incluso para salvar su patrimonio, la ayuda que hicieron en el estadio, le pidieron, fue el primer club argentino que obligó a sus dirigentes, por estatuto además, no solo por petición, sino por estatuto, a garantizar ese patrimonio. De tal manera que para que todo el mundo lo entienda popularmente, tienen que rendir cuentas y cada 3 años, si no está el club saneado, ellos mismos, los dirigentes, por decreto, tienen que poner su propio dinero para solventar la situación. Es decir, no van a dejar que el equipo se caiga, no van a dejar que el club se caiga porque el club es absolutamente de los hinchas. Para que veamos hasta qué punto a mí me parece fundamental todo este crecimiento, no quería que se me olvidara nada porque es un club considerado de los pequeños del fútbol argentino, no está dentro de los grandes, de la etiqueta de grande del fútbol argentino, de una identidad tremendamente barrial. Como digo, donaron ellos sus materiales para reconstruir el estadio, pero quería evidentemente mostrar, por tanto, esas situaciones que han hecho a este equipo particular durante el torneo. Aquí estamos viendo el fixture, como suelen decir el cuadro, de la Sudamericana. Para llegar hasta la finalísima, incluso en la propia final ganando Atlético Mineiro, ha tenido que eliminar a Vasco de Gama, a Fluminense y a Atlético Mineiro. ¿Esto qué significa? Que ha eliminado a 3 brasileños, pero a 3 brasileños que en su día ganaron además la Copa Libertadores, es decir, de los equipos que tienen mucha más fuerza y que están más obligados realmente por economía, por masa social, por exigencias de lo que hoy es el fútbol brasileño que domina prácticamente el continente, todo lo que sea que Brasil no gane un torneo sudamericano hoy en día, sudamericano, la Libertadores, cualquier torneo de este tipo, es ya una noticia. Porque han escalado tanto y a un ritmo tan grande respecto a los demás que ahora mismo son los dominadores por decreto. De ahí que tenga tantísimo mérito lo que ha logrado. Aquí estamos viendo el camino que ha tenido el propio equipo de Sampaoli, por un lado, ¿vale? El Atlético Mineiro por la parte derecha, ha tenido que ganar a Cienciano, a Bolívar y al final plantándose en esas finalísimas que me cuesta verlo desde aquí, a ver si lo puedo ver aquí mejor. Hasta llegar a la final con Lanús, se cargó a Independiente del Valle, que era el otro que no recordaba. Y sin embargo, la parte de Lanús, como veis, tenía por el costado izquierdo, ha tenido que dejar a Vasco, a Fluminense y Atlético Mineiro en la finalísima. Incluso en semis tuvo a la U de Chile. Es decir, ha tenido un camino muy complejo también y Lanús ha sabido romperlo todo. Dicho lo cual, así fue la finalísima desde el punto de vista de los 11. Estáis viendo el 11 de Pellegrino. Evidentemente muy importante para él ayer esta final. Me lo voy a agrandar yo aquí un poquito más amplio. Y mira, la realidad es que está, por un lado, Lanús, que jugó con Losada, que fue el gran protagonista del partido. En defensa de 4 con Pérez, Izquierdoz, Canale y Marcich. La verdad que el partido de Izquierdoz y de Canale fue tremendo porque minimizaron por completo, sobre todo a Jul. Al frente de ataque Atlético Mineiro le ganaron todos los duelos. Fueron súper ásperos, no le dejaron girar en ningún momento. Tenían la capacidad, además, de hacer cobertura muy buena. Cuando saltaba uno por Jul, el otro se quedaba detrás. Siempre listos, tenaces para el empujón, para dar la falta concreta, para impedir que sin ser falta o sin ser una acción de amarilla o de roja, al final
poder frenar y sacarle de zona, bloquearle el partido, estar prácticamente desasistido, desaparecido. Así funcionó el partido perfectamente desde la defensa para Lanús, que fue capaz de que se jugara muy poco, partido ritmo bajo, máxima precaución, hasta el tramísimo final de partido no se soltó algo y evidentemente eso impidió que Atlético Mineiro se sintiera cómodo en el partido. Centro del campo con Medina y con Cardoso. Ojo con Salvio, Carrera por los extremos, Marcelino Moreno, que a mí me pareció el mejor de Lanús, por lo menos con pelota, dentro de lo poco que tuvo pelota Lanús, y arriba Castillo, que estuvo bastante desasistido, Rodrigo Castillo en ataque. Ese fue el 11. Evidentemente, el icono de la noche, el que va a pasar a la eternidad, va a ser Losada, Nahuel Losada, portero ya de 32 años, que solamente ha sido titular 2 veces en su carrera, en Colombia cuando estuvo en Deportivo Pasto y cuando estuvo también en Belgrano. Solamente 2 equipos han sido titular en su carrera. Estuvo a punto de ser taxista, de pasarse cuando no le iban bien las cosas y meterse en el negocio familiar de taxistas. Y de repente, ahora en la vida le da una nueva oportunidad y se convierte en el super crack. Porque es cierto que los penaltis, luego vamos a hablar de ello, fue el protagonista parando 3 penaltis. Pero la clave de todo es que Losada mantuvo vivo a Lanús cuando Atlético Mineiro se acercó. Y en los 15 últimos minutos hubo varias ocasiones clarísimas de Atlético Mineiro, que de no ser por las intervenciones estupendas de Losada, probablemente Lanús no hubiera ganado esta final. Y enfrente estaba Atlético Mineiro, que como digo, es uno de los grandes de Brasil, no de los considerados súper grandes, porque no es Flamengo, no es Corinthians, pero sí que es uno de los equipos que más ha crecido de los últimos tiempos. De hecho, también ganó a Libertadores en su momento, ya sabéis que en los últimos años de Ronaldinho también empezó a fichar grandes estrellas y tenía un equipazo. El equipo de ayer por parte de Sampaoli, que acaba de llegar y que otra vez ha vuelto a perder, otra final, y que por cierto el Atlético Mineiro ya perdió también hace 2 años la final de la Libertadores en un partido muy mal gestionado. Pero dicho lo cual, tenía a Everson bajo palos, un portero que ha estado en dinámica de la selección y que evidentemente además es uno de los mejores en los últimos tiempos dentro del fútbol sudamericano, con defensa de 3, con Ruan Tresoldi, Víctor Hugo, que a mí me pareció de lo mejor, verdaderamente, central de Atlético Mineiro, con el paraguayo Junior Alonso, y en los carrileros, un poco, no carrileros, pero sí extremos que venían muy hacia atrás, Bernat por la izquierda, Franco por la derecha. Lo de Alan Franco colocando en el lateral derecho es algo que ya lo ha hecho incluso la selección ecuatoriana y a mí me parece que es una manera de perder tremendo al ecuatoriano. El centro del campo con Arana mucho más abierto, este sí que es carrilero, se metía muchísimo más Bernal por dentro, Arana más por el costado izquierdo, Igor Gómez Gómez de medio centro, de interior, y arriba lo que siempre me gusta decir que es un poco lo que antes era prácticamente Palmeiras, ¿no? Porque Dudú por un lado, Ronnie por otro, estos estuvieron en el Palmeiras creciente de Abel Ferreira en los últimos tiempos y tienen Libertadores a su espalda, tienen una experiencia tremenda. Y que te voy a contar del punta, que era Hulk, que evidentemente es verdad que su nivel en finales nunca ha sido el que seguramente se le reclama, y ayer tampoco estuvo bien, como digo, parado por izquierda totalmente y también por Canales. Pero evidentemente es un jugador que en cualquier jugada pelota parada, en cualquier acción cercana al área, tiene una capacidad para cambiar de ritmo, combustión, explosividad en sus arrancadas, que es tremendo. Así que era un jugador muy importante para pararle. Pero el planteamiento no le salió nada bien porque no logró en ningún momento Sampaoli romper por fuera, darle ritmo, plantarse con cierta solvencia en línea de 3/4. No lo consiguió. Le mantuvo bastante lejos de su área normalmente Atlético Mineiro con esa defensa de Lanús, sobre todo los 2 centrales, saliendo muy hacia adelante, pero cortando continuamente e impidiendo que girara el juego y que entraran muy poquito en acción jugadores fundamentales de arriba. Porque es verdad que Ronnie sí que tuvo un poquito más de algún momento, sobre todo en la primera mitad. Dudu un poquito más desaparecido, y Jul, ya te digo que prácticamente perdió todos los duelos, y perder los duelos por parte de Jul significa muchísimo. Quiero mostrar a Losada, como decía antes. El partido fue lento, con muy pocas ocasiones. El tramo final sí que es verdad que la entrada de varios jugadores de Lanús no respondió a la ayuda, porque Aquino, Watson, Bou, Ramírez, Méndez, incluso ya Lautaro Acosta, el mítico Lautaro Acosta en el tramo final, prácticamente no aportaron, fueron oxígeno. Pero la parte de Atlético Mineiro demostró que tiene mucho más banquillo. Entró Scarpa,
que tiene una pierna izquierda increíble y que ya ha dado muchas veces a Palmeiras, por eso digo que Atlético Mineiro es como el Palmeiras de hace unos años, pero ahora, porque ha fichado prácticamente a todos los jugadores veteranos de Palmeiras o que ya se ha regenerado Palmeiras, se han marchado a Atlético Mineiro. Gustavo Scarpa tiene una izquierda brutal, una zurda que ha roto muchísimos partidos en Sudamérica y por eso salió de tramo final. Tuvo un par de opciones, pero nada más. Caio Paulista, Alexander, Biel y Renzo Sarabia. Sobre todo, Biel tuvo un mano a mano prácticamente en el último momento del partido, que sacó este hombre que tenemos en pantalla, Losada, que fue fundamental, porque solamente tenía que empujarla. Tuvo otra también, creo que fue, no sé si fue Sarabia o Caio Paulista, solo en el punto de penalti, incluso más cerca, prácticamente era pequeña, con un remate cabeza zurdo, en la única vez que Izquierdo perdió la marca a uno de los jugadores que llegaban de segunda línea. Y esas dos paradas de este hombre en Losada le empezaron a dar un aura especial. Este tipo de partidos tan cerrados suele tener o en una jugada de pelota parada, en una acción, saque de esquina, una falta cercana, al héroe de partido, o si no, la mayoría de las veces lo suele ser el portero, uno de ellos. La verdad que en ese sentido, Everson, el portero del Atlético Mineiro, tiene mucha experiencia y además también fue protagonista en la tanda de penaltis porque paró varios y porque es un gran portero. Que tenía, por cierto, un collar en la propia portería durante el lanzamiento de penaltis, se daba la vuelta, lo tocaba, rezaba y después ya ejecutaba los penaltis. Marcó incluso un penalti él cuando la situación se puso muy compleja. Pero el protagonista fue Losada. Porque, como digo, es un jugador, un portero que prácticamente no ha tenido mucho recorrido, pero no ha sido protagonista prácticamente en ningún lado. Nunca había jugado una final élite. Y de repente se convierte en el protagonista con paradas brutales y al final parando 3 penas máximas, 3 penaltis en la tanda definitiva. Os quiero mostrar también Izquierdoz y Lautaro Acosta. Lautaro Acosta es tremenda la final que tuvo. Sale en el último momento de la prórroga. Evidentemente sale para disputar una final porque era su último partido. Había anunciado que se retiraba. Su último partido internacional. Le queda todavía la Liga, donde va a poder incluso ganarla todavía. 37 años en su día clave. Y esta foto junto con Izquierdoz para mí demuestra mucho. Recuerdo, Lanús ha ganado su segunda Copa Sudamericana. La primera la logró en 2013. Vale, pues evidentemente Izquierdoz se crió en Lanús y ha vuelto, después de estar incluso en segunda división en España en el Sporting de Gijón y tampoco siendo muy protagonista. Ya sabéis que perdió la final de la Libertadores contra River en 2018 en el Bernabéu, cuando él jugaba en Boca y era uno de los jugadores fundamentales. De Lautaro Acosta, en 2013 ganó también la Sudamericana, un chico que había estado ya en la cantera de... No sé si la llegó a ganar él o justo ahí, estaba en Boca, después de haber estado en el Sevilla y demás. No sé si fue ese año o justo después. Pero el caso es que regresó, ha hecho los últimos años de su carrera, otros 10 años más prácticamente en Lanús, y al final, el colofón absoluto tiene esta final. Resulta que juega los últimos minutos, tira el último penalti, que en ese momento podía ganar la Copa Sudamericana, porque habían fallado varios jugadores de Atlético Mineiro, y la manda al anfiteatro, altísimo, la mandó, con lo cual parecía que lo que era una noche perfecta se le iba a romper precisamente a Lautaro, pero apareció Losada, le solucionó. Quería mostrar esta foto, levantando la copa, porque demuestra lo que es este equipo, de humildad máxima. Izquierdo vuelve a casa después de mucho tiempo y gana la Copa Sudamericana, además dando un recital defensivo tremendo. Lautaro representa todo lo que es este club. Curtido, obrero, cuando es capaz de que algo tenga foco lo vende. Hizo carrera en Europa, no le fue demasiado bien, regresa a casa, trabaja muchísimo, cada vez juega menos, pero es el corazón de este equipo y al final acaba levantando la Copa Sudamericana el día prácticamente de su retiro, a falta, insisto, de lo que le queda en la Liga. Por tanto, me parece una imagen estupenda. Pero si algo demuestra lo que es este equipo es estas imágenes. Creo que se debe estar oyendo. Voy a bajar un poquito más para que se me escuche a mí también algo más. Pero es increíble estas imágenes de los hinchas de Lanús. Aquí va a tirar el penalti, el último penalti Atlético Mineiro, y la paró. Aquí la paró Losada. Y aquí veis, ¿no? Es que esto es pureza absoluta y quería mostrarlo de ese hincha que desde luego pasó una noche complicada porque el partido fue larguísimo, el partido nos regaló muy poco, áspero, seco, resultadista al máximo, de no conceder nada. Se rompió un momento un poquito más en el tramo final, Lanús se acercó algo más, se estiró, pero la más clara la tuvo después Atlético Mineiro y esto al final, esa parada de Losada, yo quería ponerlo. Y para ir terminando, esta es la Copa Sudamericana, ahí le estaban poniendo el logotipo, la etiqueta de Lanús como nuevo campeón de la Copa Sudamericana, la segunda que gana en su historia.
Me encanta esta copa, lo tengo que decir, es preciosa, es una de las más bonitas que hay en cuanto a lo que es el trofeo en sí, ¿vale? Y se coloca en el palmarés, aquí lo vamos viendo, cómo es el palmarés de la Sudamericana. Racing tenía una, Defensa y Justicia, que por cierto fue el que le ganó en 2020 a Lanús, que también llegó a la final de la Sudamericana y la perdió 0-3 ese día. Si lo hubiera ganado Atlético Mineiro, hubiera sido el tercer equipo brasileño en tener Libertadores y Sudamericana. Ojo con esto, porque lo hubiera conseguido. Pero ahí estamos viendo como en Liga Deportiva Universitaria de Quito, Independiente del Valle, Atlético Paranaense, Independiente de Avellaneda y Boca Juniors son los que tienen 2 sudamericanas. En ese plano de la pirámide se ha colocado Lanús con la sudamericana que le hizo ser este sábado campeón de la Copa Sudamericana por segunda vez en su historia. Tiene 3 títulos ya, porque ya había ganado también una Copa Conmebol. Así que es un club de barrio que cuando llega a torneos intercontinentales o torneos continentales se transforma hasta convertirse en uno de los gigantes. Y esta vez lo ha logrado por Izquierdoz, esta vez lo ha logrado por Losada y esta vez lo ha logrado por el flaco Pellegrino, que me alegro un montón. Primer título de la carrera de Pellegrino, que lleva directamente 12 temporadas ya. Qué duro es el fútbol, cómo se la ha tenido que trabajar, cuántas veces habrá dudado de él. En Europa no ha sido capaz de instalarse, pese a todo el aura que tiene como gran jugador que fue en diferentes clubes europeos, pero de repente en su Lanús logra ahora el primer título de su carrera como técnico. Así que enhorabuena a Lanús por ganar esa Copa Sudamericana, enhorabuena a Argentina, porque otra vez es capaz de luchar con muchos impedimentos, con muchas limitaciones, contra los gigantes brasileños, y siempre es una buena noticia, sea argentino, sea ecuatoriano, sea colombiano, sea de donde sea, que ganen a los brasileños. No tengo nada contra los brasileños, pero ahora mismo son los dominadores del fútbol continental en la Sudamericana y en la Libertadores, y desde luego cuantos más veces se unan varios equipos y sean capaces de ganar a los brasileños, será buena noticia para todos. Espero que os haya gustado este contenido. La semana que viene se juega la final de la Libertadores. Será plena brasileña, 100% brasileña. Palmeiras, Flamengo, Flamengo, Palmeiras. Ahí estaremos también contando previa y además también post partido. Enhorabuena a Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025.